Hola, compañeros, ¿cómo están? Linda, mucho gusto. Mi nombre es Roberto Eduardo Alvarado y hoy quiero hablarles un poco de lo que es la razón y la fe y cómo ésta se involucra en la vida diaria, utilizando ejemplos y citas de la Biblia. Para hablar un poco de la razón y la fe tenemos que tener en cuenta estas dos palabras, ¿qué significan? Cuando hablamos de fe estamos hablando de creer en algo que no podemos ver. Eh, esta frase me gustó bastante, la encontré por internet y dice: la razón iluminada con la luz te puede mostrar lo que con tus ojos no puedes ver. Para adentrarnos un poco, quiero contarles una historia. La historia que les voy a contar ahora se trata de un amigo que a su corta edad tuvo que pasar por un proceso complicado con su papá, porque el papá ya sufría con derrames que le afectaban físicamente. Pasa que esta persona un día de la nada le cae otro microderrame, el cual lo mandó al hospital a quedarse internado. Para la familia fue difícil por el hecho de que tener que dejar a esa persona que ya había vivido tantos años con ellos. Fue difícil, claro, como todo, como cualquier persona podría pasar un momento así. Ya el papá de este chico ya era grande, ya tenía unos 79 años, ya era grande la verdad. Y pues era muy complicado lidiar con él. Y más con el problema del microderrame, esto vino a perjudicar bastante porque tenían que ayudarlo a levantarse, ir a la cocina, ir a la sala, ir a la cama, ir al baño, ayudarlo con sus necesidades fisiológicas, ayudarlo en el tema de la higiene, bañarlo. El papá de esta persona estuvo en hospital, primero en Mazate porque en realidad no tenía los instrumentos necesarios o que ya estaba muy lleno, entonces era complicado. Esta persona sufrió bastante por el hecho de tener que irlo a ver, verlo en cama, entonces fue un proceso muy complicado. Y hablando de procesos, quiero mencionarles una cita de la Biblia. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Se tenía muy claro esta familia que la prueba que Dios les estaba dando era muy complicada, en especial para el hijo mayor porque tenía que sacrificar muchas cosas, como por ejemplo ir a jugar o ir con amigos, tenía que ayudar en casa, tenía que ayudar en el negocio. Llegó el momento en el cual el proceso llegó a su fin. Esta persona, este chico, tenía mucho miedo del dolor que iba a sentir porque su papá prácticamente ya no tenía tantas esperanzas y pues él se sentía mal queriéndolo tener cuando él estaba sufriendo en esta vida por los dolores que le ocasionaba las úlceras, por el hecho de estar acostado todo el día, el aburrimiento. Entonces era muy egoísta tratar de mantenerlo acá cuando él ya tenía que descansar en paz. Entonces creo que en ese momento Dios le dio un proceso en el cual pudo acostumbrarse a estar sin él casi 6 meses, porque estuvo internado en hospitales, Shela, Mazate, Reu. Entonces creo que una parte de él se acostumbró a no verlo seguido. Claro, no digo que fue lindo, porque a pesar de que se sabía de que su papá estaba vivo pero lejos, se sentía triste. Entonces el miedo era tener que dejarlo ir. Llegó el día, se fue. Ese día esa persona se sintió con la satisfacción más grande de la vida porque el papá pudo descansar y él estuvo con su papá hasta el final.
Entonces la satisfacción de que él ayudó a su papá hasta el final es una sensación que no se puede explicar. Y aquí viene un versículo de la Biblia que es muy claro. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Uno a veces no se da cuenta que la voluntad de Dios a lo largo va a tener la razón. Entonces uno prácticamente tiene que tener esa fe en Dios, y a pesar de que el camino te esté llevando en espinas y sea largo, al final Dios te va a dar la razón por la cual te dio ese camino. Hay otro versículo de la Biblia que nos dice: En conclusión, este versículo nos habla que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. un ejemplo muy claro es cuando un jardinero tiene que podar las ramas donde hay fruto, pero un fruto el cual ya se está muriendo, ¿sabes? Entonces corta, y las personas que, digamos, no conocen de jardinería dicen: no está cortando el arbolito y todo. Pero ellos no saben que si se está cortando es porque en algunas ocasiones hay una enfermedad la cual no te deja avanzar, o no deja, en este caso el palito, poder dar su mejor fruto. Entonces así es la vida. Hay momentos en los cuales tienes una dificultad que no te deja avanzar. Entonces Dios tiene que venir y podar tus ramas de esas enfermedades, por decirlo así, en este caso tus problemas, para que en ese proceso en el cual tus ramas van a crecer puedas dar ese fruto que tú quieras, que tú deseas, que tú anhelas. Esta persona, siguiendo con la historia, se sentía triste pero a la vez satisfecho, y la satisfacción era más grande. Y después de esto las cosas empezaron a mejorar. No obviamente porque su papá se había ido, sino porque la razón de Dios ya estaba dando fruto y la fe de la persona estaba dando fruto. Entonces ahí se enlazan estas dos, porque la persona tuvo fe y Dios le dio la razón por la cual había hecho este proceso tan largo y tan duro. Entonces esta persona empezó a triunfar futbolísticamente, en el estudio, con sus amistades. Entonces empezó a tener triunfos que lo llevan a un nivel de felicidad alto. Y como dicen que ahí, que después de la lluvia sale el sol y un arco iris, que es la promesa. Entonces viene un versículo de la Biblia que dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es increíble, porque uno creyendo, teniendo la fe, no importa cuánto se tarde, pero uno siempre va a ver la gloria de Dios. Siempre. Hoy en día, esta persona que pasó por este proceso casi se graduó del técnico de psicología. Y estos éxitos se los dedico bastante a mi papá, que hoy por hoy me encantaría demasiado que viera todo lo que he logrado, pero yo sé que él me está viendo y que está muy orgulloso. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Me alegró mucho poder compartir un poquito de mi testimonio, porque si lo contara más específicamente sería muy buen testimonio que les pudiera dar, pero